Vamos allá con el primer caso clínico, que va a ser la lesión de la sindesmosis tibioperonea, que es una lesión que creemos que se ve más de lo que realmente se diagnostica y que entonces conviene saber cuál puede ser la manera de diferenciarlo de un esguince más convencional de la cara lateral del tobillo y cómo valorarlo. ¿De acuerdo? Os vamos a presentar un caso de un paciente jugador de rugby de 27 años que nos llegó a consulta tras una semana de evolución desde el día de la lesión. El mecanismo fue en un partido de rugby, una torsión en eversión y flexión dorsal al recibir un placaje con el tobillo anclado en el suelo por el cuerpo del contrincante, como veríamos en el ejemplo de esta imagen. ¿De acuerdo? En el momento el paciente tuvo un dolor e impotencia funcional en el propio acto y se tuvo que requirar cogiendo del partido. Como os digo, acude a consulta a la semana con muletas y con una marca de impotencia funcional. En el caso de la exploración física aparece un dolor y tumefacción clara en la cara lateral, pero un poco más superior al maleolo del tobillo izquierdo. La hinchazón y tumefacción, todavía sin su fusión hemática, es en forma de calcetín, recogiendo toda la parte un poco más superior a ambos maleolos, ¿vale? Y el dolor a la palpación es a punta de dedo en la parte lateral y superior del tobillo, como veis en la imagen, ¿vale? Las maniobras de inversión de tobillo y el test de cajón anterior, que estaríamos valorando el peroneo astralino anterior, sobre todo, son negativas. Como veis también, la palpación es un pelín más arriba del dolor y en la parte retromaleolar e inframaleolar no tienen ningún dolor. Y en cambio, las maniobras del squeeze test, que sería una compresión de la tibioperonea, como veis en la imagen, y la maniobra del screw mecanismo, la rotación externa más flexión dorsal, que veis en la que veis en la imagen, son positivas. En ambas el paciente reproduce su dolor. ¿De acuerdo? Entonces, para repasar primero la anatomía de lo que es la región de la sindesmosis, tenemos que diferenciar la parte anterior y la parte posterior. En la parte anterior, y aquí en las siglas en inglés, constaría del anterior inferior tibiofibular ligament, la parte posterior constaría del posterior inferior tibiofibular ligament y luego tendríamos entre medias el ligamento interóseo. También se podría hablar de la membrana interósea. Cogiendo ahora la cara anterior, habría tres ligamentos principales. El primero, el ligamento tibioperoneo anterior, que es un ligamento plano y fibroso, se origina en el tubérculo longitudinal, este que vemos aquí, localizado en el borde anterior del maleolo peroneo, justo proximal al segmento superior de la carilla articular para el astrágalo. ¿De acuerdo? Justo donde os marco con el ratón. Sus fibras se direccionan hacia medial y proximal en una angulación de unos 45 grados para insertarse en el tubérculo anterolateral de la tibia, por aquí. Se puede dividir en dos o tres bandas, puesto que puede ser multifasciculado, y la más inferior, que normalmente suele estar separada al ligamento tibio-peroneo anterior-inferior, sería el ligamento de Bassett, el cual es más superficial y más distal. ¿De acuerdo? Luego lo veremos con la ecografía. El más potente es más profundo y más, en este caso, proximal, y es el ligamento tibio-peroneo anterior-inferior propiamente dicho. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la división. Aquí veríamos también el anterior talofibular ligament o ligamento peroneo astralino anterior. Aquí. Aquí os pongo una imagen de un artículo del cual he sacado estas imágenes y que puede ser de vuestro interés para estudiar mejor la anatomía. A nivel de cómo se realiza la valoración ecográfica, pondríamos la sonda justo donde vemos la imagen en el modelo, que sería entre la tibia y el peroné en una angulación de unos 45 grados, y la imagen que nos aparecería sería esta: el peroné en el lado derecho y la tibia en el lado izquierdo, el peroné un poquito más superficial. La banda de ligamento que vemos ahí sería el anterior inferior talofibular ligament o el ligamento más potente, la sindesmosis, como veis en el esquema. Como os decía antes, también se puede ver el fascículo que está separado, que es más inferior y más superficial, que es el ligamento de Bassett, y aquí veríais la diferencia. Por aquí tenemos el ligamento más potente y aquí estaría el fascículo de Bassett. Aquí lo tenéis. En un vídeo lo que haremos es un barrido un pelín hacia inferior y hacia proximal, y ahí veremos cómo se dividen el haz superficial y más fino, que es el Bassett, y el haz más profundo y más potente,
que es el tibio peroneo anterior inferior. Pero todo compondría la sindesmosis. Aquí tenemos también otro artículo que os puede interesar para realizar la valoración ecográfica de la zona del tobillo en general, de la sindesmosis en particular. También creo que es interesante para el momento de llegar a valorar la sindesmosis que os hablemos de la maniobra que tenemos para nunca olvidarnos de valorar la sindesmosis. Como decíamos al principio, creemos que es una lesión infradiagnosticada, entonces necesitamos un truco para poder nunca olvidarnos de que tenemos que valorarla. Para eso nosotros siempre valoramos primero el peroneo astralino anterior, el ATFL, porque es el ligamento que más se lesiona en el cuerpo y por lo tanto ante un dolor lateral de tobillo y una maniobra de esguince siempre valoraremos este ligamento. Por lo tanto, ubicamos la sonda en el peroneo astralino anterior, mantenemos la punta lateral de la sonda en el maleolo peroneo y giramos la punta medial de la sonda desde el astrágalo hacia la tibia en un giro de unos 45 grados. Pondríamos aquí la sonda, generamos este movimiento. En un momento desaparece el último tip del domo del astrágalo y por fin aparece la tibia y la sindesmosis. Entonces esta es la relación ecográfica entre el ATFL y la sindesmosis. Aquí tenemos un vídeo explicativo donde veremos el peroné en la parte derecha y el astrágalo en la parte izquierda. Esto sería el peroné astragalino anterior. Aquí veríamos, generamos la rotación de unos 45 grados, ahí desaparece a última instancia el astrágalo y nos aparece la tibia y el ligamento, los dos fascículos, ¿vale? El basset más superficial y el tibio peroneo anterior inferior más profundo. A nivel de cómo lo vemos a nivel patológico, casi siempre, como en todas las lesiones del ligamento, podemos ver una falta en la congruencia fibrilar, una hipertrofia del ligamento, una posible rotura. Si es que llegamos a hacer una lesión de un grado más importante, podremos ver rotura del ligamento y en las maniobras dinámicas cómo se genera una instabilidad franca. Y aquí tenemos, en este caso, el ejemplo de cómo el ligamento que por aquí viene sano, aquí ya se viene dañado y se ve dañado en todo. Aquí sería el esquema de la lesión y aquí tendríamos el vídeo. El peroneo astragalino lo vemos sano, subimos, dejamos el astrágalo, llega a la tibia y aquí estaría el daño en el ligamento. ¿De acuerdo? Vamos a poner también diferentes opciones de otros pacientes para que veáis la diferencia. Aquí estaría un pie derecho con una sindesmosis sana y aquí estaría el engrosamiento y la lesión del ligamento en el pie afectado. Más ejemplos, en este caso al revés, con la sindesmosis sana y en el otro pie con la sindesmosis afectada. Todas estas han sido lesiones que no han requerido de cirugía, puesto que no eran lesiones de gran importancia, pero sí veis que el ligamento ya generaba cambios morfológicos. Y este último ejemplo, donde la lesión no era de gran importancia, pero el paciente forzó y a la hora de hacer la cicatrización, el paciente generó una hipertrofia muy marcada que luego le quedó un dolor bastante localizado en la zona, aunque hubiesen pasado ya unas cuantas semanas. Aquí vemos en este caso en la izquierda el ligamento sano y en la derecha el ligamento hipertrófico. Aquí también tenemos otro artículo para que podáis ver el diagnóstico y el tratamiento de la sindesmosis. Y bueno, esto ha sido un poco la charla que os hemos querido dar para haceros ver que la sindesmosis se lesiona con bastante frecuencia y que por norma general, siempre que tengamos una lesión de la cara lateral del tobillo, siempre, aunque valoremos el peroneo astralino anterior, hagamos esta maniobra para valorar siempre la sindesmosis. ¿De acuerdo? Aquí os dejamos la bibliografía que hemos consultado por si queréis acceder a ella. Y sin más, muchas gracias por vuestro interés y atención. Hasta el siguiente.